Bueno, bien, entonces, chicos, hoy vamos a ver el desempleo y después vamos a ver el papel del Estado en la economía. No sé si vamos a terminar porque hay cosas que son muy importantes y sinceramente yo quiero que visualicemos la importancia que tiene que en el papel del Estado en la economía vamos a ver de las externalidades. Entonces vamos a ver lo que pasó con el tema de las papeleras, a ver si lo pueden ver, que fue uno de los casos resonantes de contaminación. Y vamos a ver también otro de los casos resonantes que está escrito por Bonazo, que es la historia de la Barrick Gold Corporation y los desastres ecológicos que hizo en, las poblaciones o las provincias de la precordillera. Puntualmente me refiero a la provincia de San Juan. Pero vamos puntualmente a ver desempleo porque yo lo que les pido es nada más que lo que está acá, pero es muy importante que veamos el ámbito constitucional que tiene el desempleo. Fíjense, yo les pongo ahí que es el porcentaje de desocupados de la población económicamente activa. O sea, el desempleo va a marcar a los que están ocupados y a los desocupados, el empleo. Y el desempleo va a marcar a los desocupados de la población económicamente activa. Y ahora después vamos a ver qué quiere decir población económicamente activa. ¿Cuál es la norma por excelencia que gobierna esto? El artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, cuando dice que dentro de las facultades que tiene el Congreso, proveer al dice el inciso 19, proveer al desarrollo humano con justicia social, a la productividad de la economía, a la generación de empleo. Es decir, el problema que estamos teniendo en este momento en Argentina es muy grave y muy serio porque fundamentalmente no existe el poder legislativo. Pero en Mar del Plata y puntualmente en la ciudad de Mar del Plata tenemos una cuestión que es muy seria. Tenemos una ciudad con el índice de desempleo más alto de la República. Rosario y Mar del Plata son las dos ciudades con el índice de desempleo más alto del país. Es doloroso eso, porque Mar del Plata era una ciudad con una población ocupada. Teníamos la avenida del Pullover, en la calle Juan B. Justo. Era una ciudad que explotó urbanísticamente con la construcción. La famosa piedra Mar del Plata, que se sacaba y se trabajaba para hacer en las hermosísimas casonas, tanto de el barrio Los Troncos como de Parque Luro, etcétera. Teníamos la pesca que eh, dividía la ciudad en dos. La calle Juan B. Justo dividía el puerto de Mar del Plata y la ciudad de Mar del Plata. El puerto, yo viví toda la vida en el puerto de Mar del Plata y yo le puedo asegurar que no veníamos al centro. En el puerto de Mar del Plata teníamos bares, restaurantes, clubes, el Club Aldo Civi, el Club Talleres. Si alguno de los estudiantes está cursando ahora, tanto alumnos como alumnas, son del puerto, va a recordar. O pregúntele a sus padres los que eran los carnavales de Talleres, lo que eran las fiestas en el Club Aldo Civi. Nosotros
teníamos la calle 12 de octubre que bullía de gente, porque había consumo, había plata en el sistema. Entonces era maravilloso vivir en Mar del Plata. Y hoy tenemos una ciudad triste. Aquel periodista Wimpy que habló de Mar del Plata, la ciudad feliz, si viviera hoy, ¿cómo y cuánto se desilusionaría? Entonces ahí, ese artículo 75, inciso 19, los está haciendo responsables a nuestros representantes, a los que elegimos por imperio artículo 22, de que debe generarse empleo. Porque si hay algo que es importantísimo es el trabajo. Fíjense que en el proyecto de constitución y propiamente en la misma constitución, siempre decimos lo mismo, el artículo 14, y lo voy a volver a leer porque ustedes lo tienen que saber, porque tienen que conocer sus derechos. El artículo 14 que les dice: todos los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y empieza diciendo de trabajar y ejercer toda industria lícita. Es el primero de los derechos, trabajar y ejercer toda industria lícita. El trabajo es lo que hace grande a un país. Por eso yo recién, cuando hablábamos de los determinantes del crecimiento, fíjense lo que decíamos, el trabajo. Mire usted que estamos hablando de la Constitución argentina, pero hay constituciones de otros países que le dan una trascendencia tremenda. Mire, el puerto de Mar del Plata se llenó de inmigrantes italianos que vinieron a la pesca. Y Italia realmente es un paradigma porque es un bastión del concepto de trabajo. Mire, esto es la Constitución de la República Italiana. Y mire lo que dice en el artículo primero. En el artículo primero dice la Constitución de Italia. Ahí dice: principi fondamentali. Articolo primero. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Italia es una república democrática fundada en el trabajo. Y termina ese artículo primero. La sovranità appartiene al popolo, che la esencia nelle forme e nei limiti della Constituzione. O sea, la soberanía reside en el pueblo que la ejercita en la forma y los límites de la Constitución. Pero esto a mí me moviliza muchísimo, que un país diga que su sistema republicano descansa sobre el trabajo, la cultura del trabajo, cuando nuestros fundadores, nuestros padres fundadores, y me refiero a Juan Bautista Alberdi, decían y sostenían que había que gobernar el país, se lo gobernaba poblándolo, porque teníamos un país absolutamente vacío. Pero el gobernar es poblar significaba vengan a trabajar. Por eso el artículo 20 equipara a los extranjeros con los argentinos, fundamentalmente para que vengan a trabajar, para que vengan a producir, porque era necesario la mano de obra. Entonces, este tema del empleo es una cuestión muy importante en el ámbito de la economía. Dios mío, hoy tener un empleo. Dios mío, hoy perder el empleo. Mire, recién estaba escuchando 8.000 establecimientos cerraron en Buenos Aires durante la cuarentena.
durante la pandemia. Es tristísimo, tristísimo la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, la cantidad de gente que ha perdido años y años invertidos, incluso en empresas que eran de familia. Había quien tenía una carnicería que había pertenecido al abuelo, al padre, y que la seguía explotando su hijo. Es muy serio la cuestión del empleo en un país. Y a nosotros esto nos va a producir perjuicios muy serios. Vamos a continuar. ¿A quiénes se les llama desocupados? Aquellas personas que no tienen ocupación y la buscan afanosamente. El desocupado es el que se levanta a la mañana, se va a comprar el diario, se sienta en el café de una estación de servicio y empieza a ver, y marca con el lápiz, marca con la virome, y usted los ve después las filas y las filas en los lugares donde están llamando gente para trabajar. El ocupado es la persona que trabaja remuneradamente. En realidad el ocupado es el bendecido por la providencia y por sus propios méritos y esfuerzos para poder percibir esto que llamamos salario mínimo, vital y móvil. Porque no nos olvidemos que es tan importante el concepto de trabajo en la Constitución Nacional que la reforma del 57 agregó el 14 bis. Chicos, yo sé que muchos van a decir, ay, Furundarena, ¿cómo lo vamos a odiar? Pero van a saber la Constitución. Yo voy a preguntar estos artículos, el artículo 14, el 14 bis, el 75 inciso 19. Mire usted lo que dice el 14 bis. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Hay un artículo dedicado especialmente al trabajo. Y el trabajo es el origen de la producción de un país. Dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Digna, el trabajo dignifica. Quien se desempeña en algún lugar tiene que tener un lugar digno. Esto quiere decir que tiene que estar bien aireado, que tiene que estar limpio, que tiene que ser un lugar saludable. Dice jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea. Escuche esto que viene ahora. Participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección. Le está diciendo que el trabajador tiene derecho a participar en la dirección de la empresa y eso lo hace a través de las personas que elige. Tiene derecho a gozar de los beneficios, participación en las utilidades de la empresa. Protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Continúa el artículo. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho de huelga. Mire usted qué increíble. El artículo 14 bis de la reforma del 57 incorpora algo que todavía no estaba en la Constitución del 49. La Constitución del 49 no existía el derecho a huelga, porque había sido tomado, esto se lo expliqué el otro día a los chicos de Historia Constitucional, y seguramente Nico se va a acordar. Perón, cuando le encarga a Arturo Sampay la realización del proyecto de Constitución, que finalmente es sancionada como Constitución de 1949, toma el legado de Mussolini, que
fue el generador de la llamada la Carta del Lavoro. Y Mussolini no aceptaba el derecho a huelga porque decía que no era justo que parara la salud, que parara la educación, que parara la seguridad. Por supuesto que en nuestro país no tienen otra posibilidad porque los salarios no son dignos, porque los salarios no son equitativos, pero los servicios esenciales no pueden parar. Claro que el derecho a huelga es constitucional y se ejerce, porque no se dan las condiciones como corresponden y porque el salario, al ser devorado por la inflación, la única posibilidad es hacer una huelga para que lo acomoden como corresponde. Sigue diciendo, los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administrada por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, protección integral de la familia, defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna, acceso a una vivienda digna. Fíjese que la reforma del Código Civil ha sacado el concepto de bien de familia, pero está en la Constitución Nacional, la defensa del bien de familia. No puede haber conflicto de leyes como las hay en la Argentina. ¿Mm? Entonces, ese artículo 14 bis, no le voy a decir que me lo diga todo, pero sepa que tiene cosas importantísimas. Salario mínimo vital y móvil, derecho a huelga, igual remuneración por igual tarea, participación en las utilidades de la empresa y en la dirección de la empresa, y seguro social obligatorio. Al menos Furundarena le va a preguntar, dígame 5 disposiciones que protegen al trabajo a través del Estado. Fíjese la importancia que tiene esto. Yo se los dije el primer día, ustedes no se imaginan la cantidad de artículos de índole económica que tiene la Constitución Nacional. Ahí tienen un caso bien claro de lo que significa la defensa del trabajo a través de la legislación del Estado. Bien, decíamos que el desempleo es el porcentaje de desocupados de la población económicamente activa. Muy bien. ¿A qué se le llama población económicamente activa? Son los ocupados y desocupados. Entonces, el empleo mide tanto a los ocupados como a los desocupados. Ellos son la población económicamente activa. Ahora, la población no activa son los que no quieren o no pueden trabajar. Por ejemplo, el caso de los niños. Y en Argentina no es tan sencillo, porque hay gente que no quiere trabajar. Y este es el mal, y lo voy a decir en forma categórica. Este es el mal que ha originado algunos tipos de subsidios. Porque yo no niego la importancia de que el Estado subsidia a los trabajadores, pero los planes jefes y jefas de familia, los otros tipos de subsidios, por ejemplo, le voy a decir uno que realmente es impecable. La asignación universal por hijo me parece maravillosa y corresponde y debe llevarse a cabo. Hoy el IFE es necesario porque hay gente que se está quedando sin trabajo y gente que tiene que sobrevivir, pero hay muchos subsidios que se tendrían que dar a cambio de que el trabajador realice algún tipo de actividad. No puede el Estado estar subsidiando, perdóneme que lo diga así,
el hecho de que la gente se quede en su casa, cruzada de brazos total, va a ir, son 4 o 5 que viven, bueno, cada uno cobra un subsidio y entonces así se desarrollan su vida normalmente. No, si uno vive en un país como el nuestro, tiene que producir, tiene que trabajar. Uno tiene que tener la satisfacción de hacer las cosas que hace. Yo me siento muy gratificado con la vida por ser defensor oficial, defensor de la víctima de violencia familiar. Me siento muy gratificado con la vida por ser docente universitario, por preparar las clases, por llegar a ustedes, porque cada uno tiene que visualizar y concientizar que hay una misión en la vida y esa misión se hace grande, se dignifica con el trabajo. Defiendo a capa y espada la necesidad de que el Estado genere empleo y que permita que las empresas puedan generar empleo. Bueno, yo sabía que nos íbamos a quedar con poco tiempo para lo que íbamos a ver. Por eso vamos a dedicar, bueno, acá nos estamos, espere. Vamos a volver rápidamente a los documentos. Vamos a ir a esto es lo que vamos a ver la próxima vez, el papel del Estado en la economía. Entonces, clases de desempleo. Mire, yo le pido nada más que estas 4. Hay muchas más, pero yo le pido que sepan lo que es el desempleo estacional. La gente que llega el verano y que trabaja como guardavidas, o el que trabaja con un puestito en un balneario, el mozo que trabaja en un restaurante en la playa, cuando llega el invierno, sufre y padece el desempleo estacional. O sea, el estacional, el desempleo, en realidad yo puse el desempleo de temporada, y lo que tendría que haber puesto es el empleado que cuando termina la temporada es desempleado. Friccional son los que cambian de empleo. Por ejemplo, el estudiante de Derecho que trabaja en la municipalidad y que cuando se recibe de abogado no tiene posibilidad de acceder a la dirección de asuntos jurídicos de la municipalidad, entonces se va a la actividad privada o se va como abogado de un banco, o sea, cambian de empleo y eso normalmente genera una cierta movida de desempleo. El que viene ahora es importante, el cíclico keynesiano, es el desempleo en las épocas de recesión. Cuando el ciclo económico está en el auge, está todo bárbaro, porque tenemos ahorro, tenemos la posibilidad de una buena distribución del ingreso, hay consumo, las industrias producen, pero cuando aumenta la demanda agregada, decía Keynes, y el sistema no puede responder, comienza la curva hacia abajo. O sea, la economía entra en un ciclo recesivo. En ese ciclo recesivo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Las empresas ya no invierten, empiezan por no producir y lo primero que hacen es, y mirá, vos sos una muy buena persona, hace 20 años que trabajás con nosotros, pero lamentablemente te tengo que indemnizar y te tengo que despedir, porque no me dan los números, no me cierran, entonces se genera el desempleo cíclico, el desempleo cuando empieza a bajar el ciclo económico. Y el último es el estructural, cuando se requiere determinada calificación laboral. Usted va a presentarse a un trabajo y le piden un idioma, pero sobre todo le piden que sepa computación. Pues si usted no sabe manejar una computadora hoy, y uno es un analfabeto, porque evidentemente la informática nos ha pasado por encima. Y miren ustedes, yo llego a ustedes por un sistema
llamado aula virtual por un sistema Zoom y lo tuve que aprender a usar, porque es una exigencia de la tecnología. Por lo tanto, el que no sabe o no quiere o no puede aprender cómo informatizar su trabajo y va a padecer un desempleo estructural, se va a pasar toda la vida buscando trabajo y nunca lo va a conseguir. Bien, ¿cómo medimos el desempleo? Hay dos fuentes estadísticas básicas. En primer lugar, los registros de desocupados y en segundo lugar, las encuestas sobre el mercado de trabajo. Obviamente que vale la pena aclarar que en un país como el nuestro, con una economía de libertad de mercado, el sistema de trabajo lo maneja un poco el libre juego de la oferta y la demanda. Pero como evidentemente las empresas y la actividad privada estén en una situación tremendamente preocupante, es ahora, en este momento, más que nunca, que el Estado tiene que generar fuentes de empleo, tiene que generar trabajo. Y la forma que se genera trabajo es a través de la obra pública. O sea, es un momento para aplicar las recetas keynesianas. Hoy por hoy no podemos recurrir al liberalismo. Entonces, esas recetas keynesianas, atención, porque yo sé lo que algunos me van a preguntar y me van a salir con la estocada, porque van a querer saber qué pasa con Vicentín. Yo lo único que le digo es lo siguiente. Lean el artículo 109 de la Constitución Nacional. Vicentín era una empresa que estaba concursada, estaba en manos de una causa que llevaba adelante y que lleva adelante un juez. El presidente no puede, por un decreto de necesidad de urgencia, aunque no funcione el poder legislativo, inmiscuirse con el poder judicial. No puede meterse donde existe una causa judicial en trámite. El presidente puede indultar, puede conmutar penas cuando están con autoridad de cosa juzgada. Pero mientras exista una causa judicial en trámite, no hay razón de utilidad pública que justifique el artículo 17. Además, debe ser previamente indemnizado y todo esto determina eso. Cuidado que el mercado de trabajo también tiene que tener una regulación legal. No es simplemente el libre juego de la oferta de trabajo y la demanda de trabajo. Por lo tanto, con este tema de desempleo, concepto, artículos que hemos estado hablando, las distintas denominaciones, clases y la medición, yo me doy por cumplido y por satisfecho con la cuestión del tema del desempleo. La próxima vez, o sea, el próximo lunes, vamos a ver el papel del Estado en la economía. Tenemos tiempo, tenemos días para poder regocijarnos en el conocimiento de muchas cosas y no se olviden entonces que el miércoles la cita es con Leandro, que les va a hablar de los recursos, que va a comenzar, ya vieron el gasto público y ahora van a ver los recursos, porque el presupuesto es comprensivo de el gasto y del cálculo de recursos. Entonces, esto es lo que van a ver el próximo miércoles con Leandro. Bueno, queda 1 minuto y medio, no voy a abundar más. Hemos terminado una bolilla larga, la hemos desarrollado y me gustaría realmente que ustedes visualizaran que la economía está perfectamente, la economía y las finanzas está perfectamente en la currícula del abogado, porque vivimos un momento económico muy especial. Entonces, todos estos temas ustedes los van a poder ver y lo van a poder comprender en los diarios. Y eso es el objetivo, que se acerquen a la información, que se vayan compenetrando, que seamos protagonistas de este momento histórico tan especial y difícil para el país. Nico,
dejamos acá cuando falta menos de un minuto y los saludo a todos. Dale, perfecto, Julio. Listo, nos estamos viendo el miércoles entonces. El miércoles, entonces, 18:30, nos encontramos con la clase Leandro. Que tengan muy buen lunes y nos volvemos a ver el día miércoles. Nos vemos, A Julio. estudiar, chicos, que es la mejor forma de invertir el tiempo.